Muy buenas tardes, nuevamente con muchísimo gusto de saludarlos. Soy Soledad Nava y les doy la bienvenida a una nueva transmisión de Sinergia Live. Estamos transmitiendo totalmente en vivo de manera simultánea a través de Facebook Live, YouTube y plataforma de cursos de Sinergia Inteligente. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta nueva emisión y los invitamos para que interactúen con nosotros a través de los diferentes medios en los que se encuentren conectados. Les comparto también nuestro número de WhatsApp, es el 2224 84 60 95, 2224 84 60 95. El tema a tratar en este Sinergia Live será entrevista abierta al licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera. Pregúntale lo que desees. Para llevar a cabo esta conferencia tengo el gusto de presentar precisamente a nuestro gran amigo licenciado Alejandro Ponce Rivera, quien se encuentra ya en nuestras instalaciones, y me permito leer una breve reseña curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es director general de la firma Defensa Fiscal, Grupo Jurídico, cuenta con más de 40 años dedicado a la materia fiscal, autor de más de 34 libros, los más recientes: La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, La Trampa de las Facturas Compradas y Cómo Convertirse en Auténtico Asesor Fiscal, entre otros. Conferencista en temas de defensa fiscal, especialista en fiscal penal, creador y pionero del concepto Nueva Defensa Fiscal, experto en la detección, prevención y corrección de discrepancia fiscal, lavado de dinero y delitos fiscales, articulista en revistas especializadas en cuestiones fiscales, entre otros. Estimado amigo licenciado Alejandro, nuevamente un gusto recibirte y comenzamos con esta conferencia. Muy buenas tardes. Estimados amigos, pues hoy es día viernes 18 de junio del año 2021. Estamos muy contentos de estar con ustedes y vamos a hablar algunos aspectos relacionados con la materia fiscal. El programa se llama Entrevista Abierta al licenciado Alejandro Ponce Rivera, pregúntale lo que desees. Y efectivamente esa es la intención de este programa. En las emisiones anteriores quiero comentarles que hemos recibido infinidad de preguntas. Les agradezco mucho, espero que eso ocurra el día de hoy. Pero sí quiero aclarar que va a ser prácticamente imposible contestar todas las preguntas que nos formulan, porque trataremos de contestar esas preguntas de manera seria, profesional, realmente aportando no únicamente al que formuló la pregunta, sino a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos, ¿verdad? Yo he visto programas en donde hay expositores que contestan preguntas en menos de un minuto, ¿verdad? Les formulan la pregunta y rapidísimo dicen la respuesta y la siguiente y realmente considero desde mi punto de vista que eso no es algo que realmente ayude ni a la persona que formuló la pregunta ni a los demás que están escuchando esa respuesta. Nosotros queremos en este programa, por eso es una entrevista abierta, compartir con todos ustedes cuál es nuestra manera de trabajar, cuál es la manera de atender una consulta, de examinar un problema, de sugerir soluciones, ¿verdad? Todo un proceso que al día de hoy nos ha permitido que en todos los casos, con eficacia, hayamos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes.
Se dice que lo que distingue a un hombre de éxito de un fracasado son sus hábitos, son sus maneras de ser la que distingue a un hombre de éxito de un fracasado. Bien, entonces nosotros queremos compartir con ustedes los hábitos que nos han funcionado y que nos han permitido en todos los casos resolver favorablemente las problemáticas que a lo largo de casi 36 años nos han planteado nuestros clientes. Digo casi ya 36 años del despacho porque nuestro despacho fue fundado el 1 de julio de 1985. Por lo tanto, el 1 de julio de 2021, exactamente cumplimos 36 años de estar abierto. El 1 de julio va a caer en jueves. Pues ojalá Sol nos diera la oportunidad de que el 1 de julio tuviéramos el próximo programa, para que exactamente el mismo día que iniciamos nuestra vida profesional independiente, pues ese día estuviéramos compartiendo con ustedes este programa. En ese programa incluso pudiéramos tocar algunos puntos de cómo fue que nació nuestro despacho, etcétera. Vamos a ver qué dice el ingeniero Sol y desde luego qué opinan ustedes. Si les gustaría que el día que celebramos 36 años de vida de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, tuviéramos una emisión con ustedes. Bien. Entonces, la idea es compartir con ustedes lo que nosotros hacemos, de tal suerte que si alguno de ustedes considera interesante, atractivo, conveniente para ustedes adoptar algunos de nuestros hábitos, bueno, pues lo hagan, ¿no? Lo hagan, si es que ustedes consideran que la forma de manejar los asuntos de nosotros puede ser la adecuada, ¿sí? Entonces, esa es la forma. En este momento y en lo que llegan las preguntas, traigo algunas de los programas anteriores, pero bueno, sí quería yo empezar el programa con esto. Para que uno sea un auténtico asesor fiscal y pueda uno resolver con eficacia y en forma favorable a los contribuyentes cualquier problemática que los contribuyentes nos planteen, es importante que el asesor fiscal tenga tres conocimientos. Lo primero que debe conocer el asesor fiscal es conocer la legislación fiscal vigente en México. La legislación fiscal vigente en México, ¿verdad? Pero de toda la legislación fiscal vigente en México, lo que debe conocer en primer lugar y sobre todo y en su totalidad es el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Bueno, porque si el asesor fiscal se dedica a resolver problemas fiscales, ¿verdad? Pues todos los problemas fiscales que enfrenta un contribuyente, todos tienen su origen, todos tienen su sustento en el Código Fiscal de la Federación. No es posible encontrar a un contribuyente que tiene problemas fiscales, y que ese problema fiscal no tenga que ver con el Código Fiscal. O sea, no es posible que después de que escuché al contribuyente en su problemática, después de que le pregunté, después de todo, ¿verdad?, yo diga, híjole, esto sí no está en el Código Fiscal de la Federación. No es posible. Todos los problemas de un contribuyente, todos los problemas fiscales,
siempre tienen su sustento en el Código Fiscal de la Federación. Ahí está previsto claramente que al que no haga esto, le va a pasar esto y esto. ¿Sí? Entonces no es posible que alguien tenga un problema fiscal, que esté en riesgo de perder su patrimonio, que esté en riesgo de que cierre su negocio, que esté en riesgo de perder su patrimonio o incluso de irse a la cárcel, y que ese problema fiscal no está contemplado en el código. No es posible. Todo problema fiscal tiene su origen, su sustento, sus consecuencias y su solución en el Código Fiscal de la Federación. Por eso, si nosotros como asesores, nuestro trabajo consiste en resolver problemas fiscales de los contribuyentes, es indispensable que conozcamos toda la legislación fiscal, pero especialmente que conozcamos el Código Fiscal de la Federación, porque en el Código Fiscal de la Federación se contemplan todas las problemáticas fiscales y se contemplan todas las soluciones a esas problemáticas fiscales. Nosotros hemos dicho esto todos los días durante años, yo diría que durante décadas, porque yo tengo impartiendo cursos y conferencias en todo el país, pues desde los finales de los 80s, ya en 1987, 88, yo era invitado para dar cursos en distintas partes del país. Entonces, en todos lados nosotros hemos dicho exactamente eso, que el ordenamiento legal más importante de nuestro sistema jurídico fiscal es el Código Fiscal de la Federación. Desafortunadamente, los contadores y los abogados no nos hacen caso, porque nosotros estamos contradiciendo es lo que sugieren los sistemas nacionales e internacionales, globales. ¿Qué es lo que sugieren a los mexicanos? Pues que el Código Fiscal de la Federación no sirve para nada, que el Código Fiscal de la Federación, como lo dice su primer artículo, es supletorio, que el Código Fiscal solamente se aplica en defecto de la ley. O sea, si una ley de impuestos no contempla una situación, solo en ese caso tienes que ir a ver el Código Fiscal de la Federación. Pero si la ley contempla todo, no tienes por qué ir al código. Entonces es supletorio, es como algo secundario. Y hay la convicción, estimados amigos, de que código fiscal no sirve para nada. Voy a dar ejemplos que demuestran que esto es cierto. En contaduría pública, actualmente no hay una materia que se llame Código Fiscal de la Federación. Sí, algunos artículos aislados del Código Fiscal de la Federación se analizan en las carreras de contaduría en otras materias. Al estar viendo otra materia, por ahí se mencionan algunos recargos del Código Fiscal y además cosas muy elementales, no tan importantes como pues cómo se generan los recargos, cómo se genera la actualización, cómo se debe hacer una promoción ante las autoridades, cosas así, pero no hay una materia que se llame Código Fiscal de la Federación. Y entonces ya desde las licenciaturas no están preparando a los contadores públicos para que resuelvan problemas. No están preparando a los contadores públicos para que resuelvan problemas. En las maestrías, pues la finalidad de la maestría es no hacer asesores fiscales, no. La finalidad de la maestría es hacer catedráticos, personas que imparten conocimientos en universidades, ¿verdad?
Entonces, la mayor parte de la preparación de un maestro tiene que ver con la formación de un catedrático, ¿verdad? Y ven alguna que otra cosa en materia fiscal, pero casi todas que tienen que ver con las leyes de impuestos, con seguridad social, etcétera. Pero no hay módulos que hablen del Código Fiscal de la Federación y no hay módulos que hablen de cuestiones fundamentales del Código Fiscal de la Federación. Entonces, de tal suerte pues que los maestros en fiscal salen, se titulan con todos los honores, pero sin conocer Código Fiscal de la Federación. Y tengo que decirlo, yo ya tengo 64 años de edad, me quedan pocos años de vida y no quiero ir de este mundo sin haber compartido mi convicción. Si la mayoría no me hace caso, allá ellos. Pero con uno que me haga caso, valdrá la pena que yo haga esta exposición. ¿Sí está claro? Entonces, los maestros en Derecho Fiscal están preparados para ser catedráticos en universidades, pero no están preparados para ser asesores fiscales, ¿sí? Un maestro en Derecho, también dependiendo de sus aptitudes personales, de sus habilidades, puede ser un excelente catedrático, pero apoyándose únicamente en el conocimiento de la maestría fiscal, no es un excelente asesor fiscal, porque no lo prepararon para ser asesor fiscal. Por eso, cuando alguien quiere dar cátedras en licenciatura en una universidad, pues lo primero que le preguntan es: ¿tiene usted maestría? Y si tiene maestría, adelante. Si no tiene maestría, no, pues estudie su maestría y después viene a pedir trabajo para dar cátedras, porque esa es la finalidad de las maestrías. Los doctorados en Derecho Fiscal, bueno, ahí sí estamos hablando de otro nivel, porque los doctores son investigadores del derecho, estudian mucho la filosofía jurídica, conocen el pensamiento de autores de todas las épocas, autores del derecho de todas las épocas, conocen el pensamiento jurídico de autores de todo el mundo, lo que dicen los argentinos, los italianos. Desde luego van desfasados, porque las obras que analizan en sus doctorados pues tienen 2 años, 3 años, 7 años, 8 años de que se publicaron, ¿verdad? Y eso que se escribió hace 2 años no sirve para los problemas que hoy están enfrentando los contribuyentes mexicanos. Entonces, yo puedo leer autores de todo el mundo, es más, sus obras fueron en 2019, que está bien, en 2020, pero abrevar sus conocimientos teóricos abstractos no me sirven para resolver ningún problema fiscal actual. Recordemos que en esta reforma de este año, en el artículo 33 se estableció que el SAT, en una de sus facultades de gestión, se estableció que el SAT iba a dar a conocer a los contribuyentes, de acuerdo a su actividad, más o menos parámetros sobre lo que deben pagar de impuestos, ¿verdad? Porcentajes que, de acuerdo a los estudios que ha hecho el SAT, deben pagar de impuestos los contribuyentes. Aquí lo tenemos en el artículo 33, después del inciso H, nos dice, en el inciso I, que es un adicionado, dice que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente. Fracción 1. Proporcionarán de forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta
Parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenece. Bien. Entonces, esta semana salió publicado por primera vez el primer listado de parámetros de tasas efectivas de impuesto que da a conocer el SAT respecto de 40 actividades diferentes. Esto nos genera problemáticas novedosas, ¿sí está claro? Y esto no lo podemos nosotros resolver estudiando lo que dijeron los autores jurídicos en el siglo pasado, o lo que están diciendo los argentinos, o los italianos, o los franceses, o los ingleses en este año, que ni estudian lo que dicen ahorita, sino siempre son obras atrasadas, ¿sí? ¿Verdad? Cuando seguramente en sus países o no existe una norma idéntica a la que está vigente en México, o si existe tiene otras características, porque las normas fiscales se implementan en cada país de acuerdo a las características de cada país. En México, el capital mundial da indicaciones al gobierno para que se establezcan disposiciones fiscales de acuerdo a nuestra realidad mexicana. Pero tratándose, por ejemplo, de Perú, bueno, pues el capital mundial da indicaciones al gobierno peruano para que establezca disposiciones fiscales de acuerdo a la realidad de Perú. Entonces, lo que digan italianos, lo que digan argentinos, franceses, uruguayos, no nos sirve para resolver ningún problema fiscal, ¿verdad? A un contribuyente le restringen el uso del certificado de sello digital para expedir comprobantes. ¿Ustedes creen que vamos a encontrar la solución leyendo alguna obra del siglo pasado o alguna obra de un uruguayo del año pasado? No, hombre. Entonces, el doctorado es un grado académico que va dirigido a la gente que tiene inquietudes filosóficas, teóricas, abstractas, de investigación, ¿verdad? No es para formular asesores fiscales. Por eso el hecho de que yo sea doctor en Derecho, bueno, da a entender que yo soy un investigador, un estudioso, un filósofo. Pregúntenme lo que quieran de lo que han dicho en el pasado los autores jurídicos y probablemente también de lo que dicen los contemporáneos en todo el mundo, ¿verdad? Pero plantéenme un problema fiscal de un contribuyente real en este momento y no voy a saber qué hacer, porque ya en esos niveles ya ni siquiera se estudian los textos legales. En un doctorado nunca van a analizar lo que dice el artículo 33, fracción 1, inciso I, porque para ellos es como rebajarse. Pues, ¿cómo en un doctorado vamos a estar viendo el derecho positivo, el artículo 46? ¿Cómo eso no? Nosotros debemos estudiar la filosofía, lo sublime, lo abstracto, ¿verdad? Entonces, con el debido respeto, en un doctorado andan en las nubes sin poner los pies en la tierra. Voy a dar una prueba contundente de eso en este momento. Actualmente hay más doctores en Derecho. Hay muchos maestros, pero hoy más que nunca hay doctores en Derecho Fiscal. Nunca ha habido tantos, nunca, ¿verdad? Y sin embargo, hoy más que nunca, los asuntos se pierden en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿verdad? Hoy más que nunca. Se pierden en el amparo indirecto, en el amparo directo ante tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, ¿verdad? Hoy más que nunca, los contribuyentes que son revisados regularizan su situación fiscal durante la revisión de gabinete, durante la visita domiciliaria
pagan lo que les cobran las autoridades. Bueno, no el presidente de la República dice que FEMSA pagó 8,000 millones de pesos, que SLIM pagó 3,000 o 4,000 millones de pesos, que Bayeres pagó también 3,000 o 4,000 millones de pesos, etcétera. Bueno, los doctores, ¿dónde están? Si son tan buenos asesores fiscales y hay tantos, ¿por qué no evitan esos pagos a los contribuyentes? ¿Por qué no defienden a los contribuyentes revisados, verdad? No que los dejan a su suerte y todos los contribuyentes ahí sin defensa, sin asesores, sucumben ante las acciones de la autoridad fiscal y la inmensa mayoría paga lo que le están cobrando durante la visita domiciliaria, durante la revisión de gabinete. Por eso se emiten pocos créditos fiscales desde hace muchísimos años. Se emiten pocos créditos fiscales. Si nos vamos al número de créditos que se emitían, por decir algo, en 1985, muchísimos. A los créditos que se emiten en proporción a las revisiones que hacía la autoridad, casi en todos los casos había un crédito fiscal. O sea, si la autoridad en 1985 practicaba 100 revisiones, probablemente en las 100 revisiones había un crédito fiscal. Hoy, ¿qué porcentaje emiten crédito? De 100 revisiones, ¿verdad? A lo mejor hay 4 o 5 créditos o 10 créditos, porque la mayoría pagó. Y muchos ni siquiera tienen que ser revisados a través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete para que paguen. Simplemente les mandan una carta de invitación a través del buzón tributario para que tengan una reunión en red, por plataformas electrónicas, y ahí en 1 hora ya el contribuyente sale convencido y paga. ¿Sí está claro? Entonces, ¿dónde están los doctores en Derecho? ¿Qué es lo que les enseñan en el doctorado para resolver problemas fiscales? ¿Y por qué? ¿Por qué si saben tanto, por qué no evitan que a los contribuyentes les apliquen la presuntiva, que a los contribuyentes los tengan como no localizados, que a los contribuyentes les apliquen presunciones legales, que les fincan responsabilidad solidaria, que les tipifiquen infracciones, que les tipifiquen delitos fiscales, que les vacíen el negocio en el procedimiento administrativo de ejecución? O sea, si hay tanto doctor en Derecho y son fiscalistas, asesores fiscales, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no cada día el fisco gana menos dinero? ¿Por qué no obtiene menos ingresos? ¿Por qué no la mayoría de juicios los ganan los particulares? ¿Por qué las autoridades casi ya no recaudan nada en el procedimiento de ejecución? Hoy, desde hace muchos años, lo que el gobierno recauda a través del procedimiento administrativo de ejecución es 1/10 parte al año, 1/10 parte de lo que recauda a través de auditoría fiscal, a través de revisiones fiscales y de visitas domiciliarias y de revisiones electrónicas, sin necesidad de notificar un crédito. Recauda 10 veces más en revisiones fiscales el fisco que en el procedimiento de ejecución. ¿Por qué? Pues porque ya casi no tienen necesidad de emitir créditos, porque todos pagan durante la revisión fiscal. Entonces, pues, si los doctores en Derecho fueran auténticos asesores fiscales, nada de esto estaría ocurriendo, Estaríamos viendo cómo cada día gana más sentencias, más juicios el particular, porque pues, los doctores están haciendo su tarea, ¿verdad? Cómo los contribuyentes no son sorprendidos en las revisiones de gabinete porque están asesorados por doctores en Derecho. Cómo casi no le restringen el uso de sello digital a un contribuyente, pues porque los doctores están en la problemática, resolviendo, previendo. Casi no hay como no localizados en solución porque están. Sí, pero no ocurre eso, porque un doctor en Derecho es un investigador para ser asesor fiscal. ¿Sí está claro? Yo sé que lo que digo se sale de lo común, pero eso es lo que estoy observando en la realidad. ¿Cómo puedo decir otra cosa si los hechos me están enseñando eso desde hace muchísimos años? Porque de que hay doctores ya tiene
cuando yo estudié la carrera, cuando yo puse mi despacho, no era tan frecuente que hubiera maestros y doctores. Hoy en una reunión, casi todos son doctores, poco es uno que otro es licenciado y hasta lo malmiran porque ya todo mundo es doctor. Y entonces, ¿por qué, habiendo tanto doctor en derecho, la autoridad hace con los contribuyentes lo que quiere? ¿Sí está claro? Porque en un doctorado no te enseñan Código Fiscal de la Federación. Y nadie que ignora el Código Fiscal puede resolver problemas fiscales. Nadie. Es como alguien que no sabe ni cómo es un motor. Bueno, abren el cofre y ven eso y no le entienden nada porque nunca ha tenido nada que ver con eso. ¿Tú crees que va a arreglar un vehículo, máxime si está desvielado, si ni siquiera sabe qué hay adentro? Claro que no. Entonces, cuando nosotros no conocemos Código Fiscal de la Federación, estamos impedidos para resolver ningún problema porque ni siquiera sabemos en qué consiste el problema, qué fue lo que originó, qué consecuencias le va a acarrear al contribuyente, cómo podemos evitarlo, cómo. Entonces, pues, el mal de todo lo que estamos viviendo en México, los contribuyentes, el mal, el origen, es no conocer Código Fiscal de la Federación. Espero que por lo menos uno me haga caso. Espero que por lo menos uno me haga caso a lo que estoy expresando, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, los colegios de contadores públicos, las asociaciones de contadores públicos, no dan cursos de Código Fiscal, ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que el Código Fiscal no sirve para nada. Entonces, ¿cómo vamos a perder el tiempo en hacer un curso de Código Fiscal? Además, la experiencia les ha indicado a los colegios de contadores, ¿verdad?, que cuando hacen un curso de código, nadie va, y los pocos que asisten por tener los puntos, los que pagan el evento para ir, ni siquiera van. Los titulares mandan a un achichincle del despacho, porque sienten que es código, que el código, ¿qué es? Código no sirve para nada, ¿sí está claro? Entonces, por eso, ya está metido en el ADN de los mexicanos, contribuyentes, contadores y abogados, que el código no sirve para nada. Ya estamos vacunados contra el código, por eso nadie le hace caso al código, ¿sí está claro? Ya no digamos los organismos empresariales, ¿verdad?, que para subsistir se ponen a dar capacitación. Muy Coparmex, muy Canacintra, ¿verdad?, pero pues no tienen para subsistir y entonces se ponen a dar cursos de capacitación. Y entonces, de los cursos que dan a empresarios, primero casi no va ningún empresario, ¿sí? Curso de Coparmex y no hay ningún empresario, están los contadores. Y no dan cursos de código, porque código no sirve para nada, ¿sí? Esto lo tengo que decir, ¿verdad? Porque ese es el origen de todos nuestros males. ¿Cuál aplica el SAT para privarnos a los contribuyentes de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad? ¿Cuál ordenamiento creen ustedes que es el que aplica el SAT todo el día, todos los días, para privarnos de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad? ¿Cuál? El código. ¿Con base en qué artículo te tiene como no localizado? Pues con base en artículos del código. ¿Con base en qué artículos determina que hay responsabilidad solidaria en tu contra y que tú debes pagar lo que otro debe? Pues con base en el Código Fiscal de la Federación. ¿Con base en qué artículo crees tú que presenta querellas por defraudación fiscal equiparada? ¿Con base en qué artículo crees que presenta delitos, querellas por otros delitos, como no localizado en su domicilio, ocultar contabilidad, etcétera? ¿Con base en el Código Fiscal de la Federación? ¿Con base en qué artículo todos los días se están notificando miles de multas a los contribuyentes? ¿En qué artículo están contempladas las multas?
en el Código Fiscal de la Federación, ¿con base en qué ordenamiento legal restringe el uso temporal del sello digital? Pues con base en el Código Fiscal de la Federación. ¿Con base en qué artículo en una revisión fiscal te aplican la determinación presuntiva? Pues con base en el Código Fiscal de la Federación. ¿Con base en qué ordenamiento legal hoy están privando de su patrimonio a muchos contribuyentes, embargándoles inmuebles, vaciando el negocio, inmovilizando cuentas bancarias, embargándoles o asegurándoles la cartera? Con base en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad todo el día, todos los días, bueno, ¿con base en qué ordenamiento legal esta semana el SAT publicó ese listado de parámetros de tasas efectivas de impuesto de 40 actividades? ¿Con base en qué ordenamiento? Con base en el Código Fiscal de la Federación. Pero ante tanta evidencia, parece que estamos ciegos, o sea, no vemos la realidad, no vemos y seguimos pensando que el Código Fiscal de la Federación no sirve para nada, no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, Ponce está loco, Ponce quién sabe de qué fumó, no, Ponce nomás espanta, no, Ponce lo que quiere son clientes, ¿verdad? Sí, siempre va a haber argumentos que den en contra de lo que decimos, a aquellos que quieren mantener en la ignorancia a los contribuyentes, contadores y abogados, ¿verdad? Ante la falta de argumentos para refutar lo que yo digo, ante la falta de argumentos, ¿verdad? No, pinche Ponce está loco, no, pues, pinche Ponce conflictivo. Quiero hacer mención que yo llevo una vida exageradamente tranquila, no tengo broncas con nadie, yo nunca he sido demandado, nunca me han demandado, nunca he demandado a nadie, nunca he tenido un problema con un trabajador, con un vecino, con un proveedor, nunca, porque soy una persona tranquila. Y Hacienda, funcionarios de la PGR, contra magistrados del tribunal, contra jueces federales, esas denuncias que yo he presentado en contra de esas autoridades, nunca ha sido porque a mí me estén queriendo lastimar, nunca ha sido porque yo tenga un problema con ellos, sino ha sido porque yo sí defiendo a mis clientes. Y si ese ejecutor, si ese MP, si ese administrador, si ese magistrado quieren afectar a mi cliente ilegal y delictivamente, pues tienen que pagar las consecuencias. Si está, ¿qué chiste tiene que yo dizque defiendo, pero cuando ya veo que están cometiendo abusos, incluso delitos, ya me hago tarugo? Yo recuerdo que hace muchísimos años, yo creo que ha de haber sido por finales de los 90, por 1999, ¿verdad? Entonces, antes de que cuente esa anécdota, entonces, los problemas que yo he tenido, en donde yo he denunciado a las autoridades, no ha sido porque yo tenga problemas personales o en mi contra con la autoridad, ha sido por defender a mis clientes, y además lo hemos hecho con eficacia, porque gracias a esas denuncias, independientemente de los hayan o no consignado, procesado o sentenciado, gracias a esas denuncias y querellas, ya no molestaron a mi cliente. Y mi cliente conservó su patrimonio, su negocio, su dinero y su libertad. O sea, el fin se logró, que era que no lastimaran a mi cliente. ¿Sí está claro? Y entonces, eso que nosotros hemos hecho para efectivamente defender y conservar el patrimonio, negocio de nuestros clientes, la autoridad lo maneja, no, que Ponce es peleonero, no, que Ponce, claro que tienen que desacreditarme, porque todos les ganamos. Mis clientes con los que he trabajado, todos están contentos, todos están satisfechos. Hablan mal de mí los que nunca han sido mis clientes, ¿verdad? Y hablan exactamente para que yo no tenga clientes, porque siempre le ganamos al SAT, ¿verdad? Entonces, comento un detalle que pasó allá por finales de los 90, ¿verdad? Con nosotros trabajaba una abogada, Claudia Angélica Jiménez Morales, y
Ella empezó a trabajar con nosotros desde que estaba estudiando la carrera en la UAP. Entonces, estando trabajando con nosotros, hace su examen profesional para titularse y nos invita, bueno, me invita al examen, ¿verdad? Entonces, en ese examen profesional, el presidente que era presidente o magistrado de la sala, de una de las salas regionales de Puebla del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿verdad? Evidentemente, pues no soy santo de su devoción desde entonces, ¿verdad? Porque nosotros siempre hemos defendido con energía los derechos de nuestros clientes y no hemos permitido jamás que en un asunto traten de ser parciales a favor de la autoridad y en contra de nosotros. Y cuando así ha ocurrido, hemos presentado recursos, quejas, denuncias, lo que sea necesario, pero no permitimos que en un juicio el juzgador esté parcialmente a favor de la autoridad y en contra de nosotros. Eso está en el artículo 225 del Código Penal Federal. Eso es delito. Yo los invito, estimados amigos, a que lean el artículo 225, fracciones 6 y 7 del Código Penal Federal, para que vean cómo cuando un magistrado, un juez, actúa parcialmente en contra de nosotros, a favor de la autoridad, esa conducta es delictiva. ¿Sí está claro? La ley establece como delito el que la autoridad incurra en actos u omisiones que afecten indebidamente a una de las partes o que la beneficien indebidamente. ¿Sí está claro? Entonces, cuando en un juicio estás viendo que con ese acuerdo están ayudando a la autoridad, tú tienes todo el derecho de presentar tu respectiva denuncia. Bien. Entonces, recuerden, ya desde el 93 el SAT me quiso acabar. Aquí estamos en 2021, vivitos y coleando, con el negocio en funcionamiento, ¿verdad? Ya había yo para el 96 denunciado al presidente nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rubén Aguirre Pangbur, ¿verdad? Bueno, todos estábamos ya en el examen profesional en 1999, por ahí, ¿verdad? Y hacen el examen, todo eso, ¿verdad? Y al fiscal aquí en México, en Puebla, era el presidente, pues él ya una vez que le comunicó a la sustentante que había sido aprobada, que ya era licenciada en Derecho, que ya había tomado protesta, ¿verdad? El señor Francisco Javier Melón Melo dirige unas palabras, dirige un mensaje, y sabía él que Claudia trabajaba en el despacho. Y entonces en sus palabras dice que él le recomienda que ejerza la profesión con ponderación, con prudencia, que no se tome los problemas a pecho personales. No, dice. Uno no debe de exponerse jamás por defender a un cliente. Y nos contó una anécdota. Él dice cuando empezaba la carrera, ¿verdad?, se dedicó a litigar, ¿verdad? Y entonces, en una de las actuaciones, había que llevar a cabo un desahucio, por defender a su cliente, y logró el desahucio de la contraparte, ¿no? Entonces, pues él fue al desahucio con el secretario, con el actuario, con los funcionarios judiciales respectivos, llega a hacer el desahucio, ¿verdad? Y los que iban a ser lanzados a la calle, pues se oponen a ello, ¿verdad? Se oponen a ello, y uno de ellos, pues se pone un poco agresivo, así lo contó el licenciado Melón Melo, ¿verdad? Se pone agresivo y dijo: a mí me sacan solo un muerto, ay de aquel que quiera dar un paso, ¿verdad? Y dice, no, pues hasta ahí llegó el problema, claro que me retiré, porque pues yo no por un cliente me voy a exponer a que me lastimen a mí,
Entonces, no debemos llegar a esos extremos. Hay que llevar la práctica de la carrera con moderación, con tranquilidad, ¿verdad? ¿Qué confianza pueden tener en un abogado así quienes escuchen lo que está diciendo? ¿Verdad? Ah, no, cuando estamos queriendo que nos contraten, no, esto está fácil, no, este lo ganamos porque lo ganamos. Para que al primer problema uno doble las manitas y entregue uno en bandeja, en charola de plata al cliente, qué deshonestidad. Y no le daba vergüenza a este magistrado decirlo, pero claro, él lo dijo para echarme a mí en presencia de Claudia. El mensaje era, Claudia, no seas como el licenciado Ponce, ¿verdad? Bien, no, pues nosotros no jugamos al abogado. Cuando nosotros nos comprometemos a defender a un cliente, lo defendemos en serio, ¿sí está claro? Y entre más difícil se ponga el problema, como dicen, mientras más dura se ponga el problema, más duro nos ponemos nosotros, ¿sí está claro? Pues no soy de los que a la primer problemita ya me espanté, y no, pues ¿sabe qué? Pues no hay que pagar. No, claro que no. Los abogados somos como perros de pelea, de defensa, ese es el abogado. Entonces, pues, no. Yo a este señor Francisco Javier Melo Melo lo conocí muchos años después, él era secretario. Él era secretario de acuerdos aquí en la sala regional. Cuando él era secretario, su magistrado era el licenciado José Reyes López Vargas. José Reyes López Vargas, en paz descanse. A José Reyes Vargas yo lo conocí en 1977, cuando yo tenía 20 años de edad. Yo a los 20 años de edad entré a trabajar a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la segunda subprocuraduría, al Departamento de lo Contencioso. Mi labor era defender los intereses del fisco ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en ese entonces, contestar demanda. Contestaba yo 2 o 3 demandas diarias, me asignaron al subjefe, así como el directito, el jefe de oficina al que me asignaron, era el licenciado José Reyes López Vargas, de Puebla. Entonces nos identificamos mucho, todos los días íbamos a comer juntos, en esa época de la vida. Entonces teníamos una amistad desde el 77. Entonces, después él ingresa al Tribunal Fiscal como secretario, después por méritos propios llega a ser magistrado y en un momento dado, a petición de él, lo trasladan a la Sala Regional de Puebla, ¿verdad? Aquí estaba, y él era el jefe de Francisco Javier Melo Melo, ¿verdad? Yo cultivé una amistad muy profunda con él y en esas pláticas que nos íbamos a comer de vez en cuando, ¿verdad? Él me platicó en algún momento dado que él ya iba a pedir la destitución de Francisco Javier Melo Melo como secretario porque es flojo, incompetente, todo lo hace mal, pero flojo, o sea, un verdadero desorden, ¿sí? Entonces me atrasa mi ponencia, sus sentencias tengo que volverlas a hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Entonces ya iba a pedir o el cambio o el despido de Francisco Javier Melo Melo porque no reunía los requisitos. Porque yo hablé con mi amigo y como a la semana próxima muere, lo asesinan a mi querido amigo. Entonces, pues se salvó Francisco Javier Melo Melo de que lo despidieran del tribunal por incompetente. Y esto es real, por si me escuchas, Francisco Javier. Bien. Él sigue siendo, si continúa como secretario, ¿verdad? Y ya desde entonces se veía una persona mayor, Francisco Javier Melo Melo, gordito, rechonchito, así, muy en paz. Pues no sacaba el trabajo, ¿quién no va a estar en paz así, no?
Entonces, después hay una vacante aquí en postrados de la sala superior y incluido el presidente del tribunal, no sé quién haya sido, no recuerdo, ¿verdad? Esto es real también. Entonces él fue y dijo que él quería ocupar la ponencia, ¿verdad? Yo soy secretario, tengo años siendo secretario y yo quiero ser magistrado, ¿verdad? Pues esta audacia les surtió efectos porque efectivamente lo nombraron magistrado del tribunal aquí en Puebla, ¿verdad? Pero con esos antecedentes, ¿verdad? Lo que pasa es que sí se veía ya mayor, era mayor universitario, no sé cuántos años me lleve, dijeron, no, pues sí, como que tiene finta de magistrado, lo hicieron magistrado, ¿verdad? Pero no era una persona que no sabía la materia fiscal. Sí era maestro universitario y todo eso, pero no era un buen abogado que supiera realmente la materia, ni era tan trabajador. Bueno, pues este señor es el que en ese examen me echa la indirecta al sugerirle a mi colaboradora de que no fuera a ser como yo. Repito, yo en mi vida personal no tengo ningún problema con nadie, ¿verdad? Profesionalmente, si yo estoy defendiendo a un contribuyente y alguien comete delitos en que soy abogado y conozco los delitos y sé que está, bueno, ¿por qué no voy a denunciarlo? Si está claro, se supone que las leyes en México rigen para todos. Bien. Pero entonces, pues, tenemos que conocer el Código Fiscal de la Federación, y no conocerlo en parte, sino conocerlo todo. Por eso todos los días el contador, el abogado deben dedicarle 1 o 2 horas diarias a estudiar el Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo lo estudiaría? ¿Cómo yo sugiero que lo estudien? Bueno, pues vámonos al artículo primero. Cuando yo he ido avanzando, llegó el momento en que conocía yo mucho código, allá por el 2000 más o menos, pero yo sabía que no conocía todo el código, entonces yo me puse a leer todo desde el primer punto, ¿no? Y tenía yo mis libretitas, y en mis libretitas yo ponía un título en una hoja, en donde ponía yo, por ejemplo, si este párrafo habla de la presuntiva, yo ponía aquí presuntiva, y en esa hoja me habla el domicilio fiscal, yo abría una hoja y le ponía domicilio fiscal, ponía yo infracciones, ponía yo embargo, ponía yo remate. Entonces yo voy leyendo el artículo y dependiendo del tema, yo lo colocaba en la hoja que yo tenía que hablaba de este tema. Si este tema no lo tenía yo en alguna hoja, bueno, pues abría yo una nueva hoja. Es frecuente que en un párrafo haya cuestiones que van en presuntiva, en domicilio, en delito. Entonces, el mismo párrafo, ¿verdad? Algunos no teníamos que colocarlo en ningún lado porque no se referían prácticamente a nada. Entonces, no, esos pues, pasaban de noche. Pero todos aquellos que podían lastimar al contribuyente los iba yo colocando. Cuando yo, después de muchos meses, termino de estudiar todo el código, yo abría mi hoja, mi libreta en domicilio. Aquí estaba todo lo del domicilio. Todo lo del domicilio. Yo abría algo en no presentar una declaración y aquí estaba todas las consecuencias, todo. ¿Sí está claro? Entonces, yo sugeriría que todos los días, 2 horas, 1 hora. ¿Cómo puedo decir que soy fiscalista si no he leído el código nunca, si no lo conozco, si no lo he leído? ¿Sí está claro? Entonces, para que uno sea fiscalista, tiene que conocer Código Fiscal de la Federación. Entonces, esa sería mi primera recomendación, estudiar Código Fiscal de la Federación. Hay que estudiar otras cosas para resolver problemas. Segundo punto, pero más tiene que estudiar, debe tener 3 conocimientos. Primero, conocer las leyes, especialmente el código, otro y otro. ¿Cuál es el segundo conocimiento? El segundo conocimiento es conocer el problema fiscal a detalle, a detalle. Me vienen a preguntar algo, yo tengo que investigar todo lo de ese problema, hasta que yo sepa ese problema
a profundidad, conozco todos los detalles del problema y lo conozco ya hasta de memoria, de tanto que lo hemos analizado. ¿Sí está claro? Si no conozco el problema, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, ese es seguir el segundo conocimiento, y de eso vamos a las características personales, particulares, específicas del cliente. ¿Sí está claro? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Es casado? ¿Es soltero? Todo para que, conociendo el código y conociendo el problema, encontremos la solución a su problema, de acuerdo a él. Si yo no conozco al cliente, ¿cómo puedo opinar? A ver, pongámosle, no, pues hay que pagar. No tiene ni un peso, entonces ¿cómo digo que hay que pagar? ¿Verdad? O digo, no, hay que irnos al pleito, sí. Pues se va a perder y tiene mucho dinero. Sí, ahorita veamos si hay condonación de multas, si hay reducción de recargos, veamos qué beneficios tiene, pero paguemos para que él pierda lo menos posible, porque tiene mucho patrimonio. Si yo ignoro, y digo, no, vámonos al juicio, ¿sí? Ahorita debe 3 millones, y en 4 años perdemos, porque sí va a perder, y ahora ya debe 8 millones, y le quitan 8 millones, ¿lo ayudé? No. Entonces, para resolver con eficacia un problema, tenemos que tener 3 conocimientos. El Código Fiscal de la Federación en su totalidad. Conocer el problema a fondo. Si no conozco el problema, ¿cómo lo voy a resolver? Y tercero, conocer al cliente, porque aunque el problema sea el mismo, y ese mismo problema, la solución tiene que ver con las características de cada uno, con su situación específica, con lo que cada uno quiere y con lo que cada uno puede, ¿sí está claro? Entonces, eso es lo que hay que hacer, conocer esos 3 puntos. En la próxima emisión hablaremos del segundo conocimiento, que es conocer el problema. ¿Cómo conocemos un problema? Muy bien, vamos a empezar a contestar las preguntas. Saludos, abogado Ponce, y al equipo Sinergia desde Guadalajara, Eric Abrego Martínez. Gracias. Abogado, tiene una trayectoria impresionante y me gustaría preguntarle si en algún momento de su carrera pasó por momentos difíciles que quizás y a nivel mundial. ¿Qué opina de que en las universidades no enseñan el Código Fiscal o lo enseñan muy superficialmente? Bien, vamos a hablar. Dice, gracias Eric, mire. Abogado, tiene una trayectoria impresionante y me gustaría preguntarle si en algún momento de su carrera pasó por momentos difíciles que quizás le hizo pensar en dejar la profesión. Bien, nosotros hemos pasado por momentos muy difíciles desde que pusimos el despacho. Y desde luego la vida es como una rueda de la fortuna en donde a veces estamos muy bien y a veces estamos muy mal. ¿Sí? Eso creo yo que a nadie escapa esa situación. Entonces, jamás he pensado en dejar mi profesión. Eso es lo último. Nunca se me ha ocurrido que por tener una situación difícil en este momento, muy difícil, voy a dejar la profesión porque, bueno, hay una frase que hablan de que alguien hizo un palacio verdaderamente maravilloso. Creo que esto es real, y no sé en qué época, pero bueno, hizo un palacio verdaderamente maravilloso y le pidió a un artista que le pusiera algo en la entrada. Pues el artista, pone la siguiente frase, que no la conocía el que encargó el trabajo, puso dice, todo es temporal, todo pasa, ¿verdad? Entonces, pues le pregunta, ¿no? Ya que la inauguró, le pregunta por qué puso esa frase, ¿no? Y dice, esto es para que cuando te vaya muy bien, así cuando estés en la cúspide, cuando sientas que, ¿verdad? Ese momento en el que estás hasta arriba, es temporal, no es eterno. Entonces, cuando estés arriba, tienes que ser comprensivo,
con los demás, no ser soberbio, porque eso va a pasar. ¿Sí está claro? Pero también, cuando estés hasta abajo, cuando estés con todo en contra, cuando sientas que no hay salida, recuerda, todo es temporal, todo va a pasar. O sea, esto va a pasar, no es para siempre, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que todo es temporal, de que todo es transitorio, esta misma vida, todo lo determina, ¿sí? Entonces, todo es temporal, entonces, tanto los buenos momentos van a pasar y van a ser sustituidos por malos, como los malos momentos van a pasar y van a ser sustituidos por buenos, ¿sí está claro? Entonces, sí he tenido momentos difíciles, pero nunca he pensado en dejar la profesión. Antes de entrar a la emisión, estaba yo platicando con la ingeniero Soledad Nava, y le comentaba de cómo se puso el despacho. Bien, yo trabajaba de subdirector de juicios fiscales federales en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. Yo, amigo, muy querido amigo tehuacanero, me habla de un cliente de él que tiene problemas con el Seguro Social. Me lo presentan y realmente quedé muy impresionado porque conozco a esta persona. Traía un carro negro enorme, de los más lujosos, ¿verdad? Traía teléfono en el coche, ¿verdad? Y era exageradamente seguro de sí mismo, y muy amable, ¿verdad? Entonces él tenía problemas con el Seguro Social y debía mucho dinero al Seguro Social. En ese entonces se le ganaba al Seguro Social con la mano en la cintura, ¿sí? Entonces, los honorarios iban a ser como 4 millones de pesos. Para que nos demos una idea, en ese entonces yo era subdirector y mi sueldo era de 200,000 pesos. Y de pronto tomo un asunto, empiezo a trabajar, me da algún anticipo. Él tiene muchos problemas en ese momento con el IMSS, con trabajadores, con muchas personas, ¿verdad? Pero él me dice que a finales del mes de mayo, después del 15 de mayo por ahí, él iba a tener recursos y me iba a pagar el honor. También, simultáneamente, otra amistad me contacta con una persona no me recuerdo si era de Torreón, Coahuila o Saltillo, Coahuila, ¿verdad? Que tenía un problema penal porque estaba siendo citado para declarar en la Procuraduría Fiscal de la Federación, porque parece que querían presentar una denuncia a su contra y ya casi le formulaban la querella ante la Procuraduría General de la República. Entonces hablamos con él, vimos el asunto, que el asunto tenía solución, que realmente no estaba cometido el delito. Fijamos honorarios aproximadamente de 3 millones de pesos, ¿verdad? Y fue casi simultáneamente a lo del empresario. El empresario se dedicaba a fabricar autos para coches, autos para todas las marcas, ¿verdad? Yo recuerdo que en alguna ocasión íbamos en su coche y tenía que hacer una llamada y no sé por qué motivo, no sé si ya no tenía, algo pasó en el teléfono, entonces le pide a su chofer que se orille, me dice acompáñame, entramos a una institución bancaria, fue con el gerente y le dijo, oiga, necesito hacer una llamada, ¿me permite su teléfono? Tómelo usted, algo. No, una seguridad verdaderamente inmediata, una personalidad el señor. 3 millones, el del asunto penal también me dice, ¿sabe qué, licenciado? Estoy vendiendo unas propiedades, yo le tengo el dinero después del 15, ¿verdad? Bien. Yo cuando entré a trabajar al gobierno, yo entré con la intención de trabajar un año y después independizar. No fueron un año, me casé, adquirí más compromisos y fue más difícil salir del gobierno. Duré en el gobierno del 1 de marzo de 1977 al 15 de mayo de 1980.
85, o sea, 8 años, un poquito más de 8 años, durante los cuales fui abogado. Entonces, no, pues digo, no, si yo venía por un año y he estado aquí por tanto, porque no habían dado las 11 y de pronto tengo un asunto de 4 años, de 3, digo, no, pues ya es el momento de hacer lo que yo quería. Yo desde niño quise ser abogado, pero siempre me imaginé en mi despacho, nunca, ni como político, ni como empleado, ni en una empresa, ni en un despacho. Siempre, tampoco en el gobierno, entonces yo siempre quise, entonces dije, no, pues ya llegó el momento. Entonces yo tan pronto tengo formalizados los 2 compromisos, y esto sería a principios de mayo, hablo con mi jefe, excelente, muy inteligente, muy humano, y le comento que me voy a independizar, porque pues voy a poner mi despacho, ¿no? Entonces, quedamos en que yo renunciaba el 15 de mayo, para poder tener tiempo ya de establecer mi despacho. Bien. Entonces, yo entré a la Procuraduría recomendado por mi queridísimo amigo, el licenciado Antonio Barrueta Zamudio, con el que trabajé, con el que hice una muy buena amistad, y él, cuando lo conocí, trabajaba en Herbert Bettinger. Lo conocí en el año de 1980. En el 85 ellos están en el 85 ellos están, déjenme ver, en el 84 ellos están en la Procuraduría Fiscal, el señor Herbert Bettinger como su procurador y el señor Antonio Barrueta Zamudio como subdirector. Y estando ahí me invitan, claro, tuve la entrevista con el que iba a ser mi jefe, el licenciado José de Jesús Rodríguez, y gracias a Dios me quedé en el cargo. Entonces, cuando yo decido retirarme, pues obviamente le comunico a Toño Barrueta, al tío, que yo llegara a ese cargo, ¿verdad? El licenciado Herbert Bettinger me dice, claro, yo nunca comenté por los 2 asuntos que me salía, nunca comenté porque, pues no, siempre soy muy discreto. En los únicos lugares donde hablo de mí es cuando estoy en una emisión así. En ningún lado hablo de mí, salvo cuando estoy haciendo un video específicamente, ¿sí? Entonces, le digo al licenciado lo que iba yo a retirar, me dice, ¿y eso? Digo, pues voy a poner mi despacho, licenciado, voy a poner mi despacho. Dice, ¿eres soltero? Le digo, no, Lick, soy casado. ¿No tienes hijos? Le digo, no, sí, tengo 3. Cerebro, bien. Porque es una persona con el que tuve bonita amistad, él me apoyó mucho, entonces, pues esas preguntas demostraban una preocupación hacia mí, que me estaba metiendo en una experiencia desconocida para mí en ese momento, y además pues se veía como muy peligrosa al estar casado, tener 3 hijos y que mi esposa no trabajaba. Sí, trabajaba muchísimo en la casa con mis 3 hijitos, ¿verdad? Pero eso pasó, bien. Pues ya llega el 15, salgo. Empiezo a buscar muebles, empiezo a buscar oficina. Llega la fecha por ningún lado. Y le hablo a mi amigo que me recomendó con él, a mi amigo tehuacanero, contador público. Le hablo y me dice, híjole, ¿qué crees? Quebró y se fue al extranjero. ¿Verdad? O sea que esos 4 millones se esfumaron en un instante y yo ya había renunciado. Bueno, dije, bueno, pues está el otro. Y cuando llega el momento de hablar con el otro, le hablo a su casa, ¿verdad? No había todavía celulares, entonces tenemos que hablar a la casa. Le hablo y pregunto por él y me dice, la persona que me contesta, dice, ¿de parte de quién? Le digo, del licenciado Alejandro Ponce Rivera. Había yo hablado con los 2, le dio un infarto. Tantos problemas, le dio un infarto. Entonces de pronto ya no tengo ni los 3 millones ni los 4 y además ya renuncié, ¿verdad?
Entonces, fue un momento muy difícil. Yo en ese momento pues hablé con mi esposa. Nosotros habíamos dado un enganche para comprar un departamento en Paseos de Tasqueña. Ese departamento lo compramos de alguna manera promovido, era como una prestación, ¿sí? Pero iba a ser un departamento muy bonito, Paseos de Tasqueña, dimos un enganche, ¿verdad? Y de pronto ya no tenemos dinero, no tenía ahorros. ¿Cómo ves si nosotros retiramos el enganche? Y con el enganche pues compramos lo que se pueda, rentamos lo que se pueda y me pongo a trabajar. Le digo, de ahí puede salir después para comprar alguna propiedad. Era tremendo porque no teníamos inmueble, no teníamos casa, vivíamos en departamento rentado, entonces era una ilusión el llegar a tener un departamento propio, ¿verdad? Aunque sea pagado en abonos, ¿verdad? Pero bueno, tuve la comprensión de mi esposa y ambos decidimos sacar el anticipo. Afortunadamente lo permitían las políticas de la constructora y todo, y entonces nos dieron el dinero. Con ese dinero, obviamente buscamos el despacho, lo encontramos. Nunca acabamos en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Ahí donde está el Caballito, enfrente está Bonos del Ahorro Nacional y enfrente estaba un edificio en donde abajo había un restaurante que se llamaba Gena, y ahí rentamos el despacho. Ya con base en el despacho empezamos a buscar muebles para amueblarlo, ¿no? Pues compramos muy pocos muebles porque mi idea era que fuera un buen despacho, con buena presentación, y entonces compramos pocos bienes, pocos muebles, pero buenos, de buena calidad. No era mi intención llenarlo con cualquier mueble, sino que fueran de buena calidad, que desde que empezáramos, el escritorio mío que tengo en mi oficina, que si ustedes lo ven parece que está nuevo, es el primero que compré. Nunca he cambiado de escritorio, porque sí fue un escritorio muy bueno, de madera. Cuando viene el terremoto y el edificio queda inservible, los 2 pisos de arriba se derrumbaron y tuvimos que sacarlo, bueno, pues se voló por las ventanas, ¿verdad? Pero era algo sumamente pesado, enorme, muy largo, muy ancho, ¿verdad? Y repito, compramos poco y ya pusimos el despacho, ¿verdad? Y empezamos a trabajar. Todos los días visitaba yo contadores, todos los días trabajaba mucho y empezamos, gracias a Dios, a tener clientes, pero fíjense bien, y cuando ya no tengo trabajo, nunca pensé en ver si podía regresar a la Procuraduría. Nunca pensé en ver si podía yo ver a algún amigo que me recomendara a dónde podía yo entrar a trabajar. Nunca se me ocurrió ir a otro despacho y decir, oiga, pues yo soy fulano de tal, trabajé acá, puedo ayudar. Nunca. Cuando yo de pronto me quedo con los 7 millones de pesos y ya sin sueldo, y sí con esposa, con 3 hijos, con necesidades, ¿verdad? Pues yo vi de qué manera podíamos avanzar, ¿verdad? Y si era retirando un enganche, lo hicimos así. Pero luego viene otra cosa, pues con todo eso abrimos el despacho el 1 de julio de 1985. Ya empezamos a tener clientes, empezamos a tomar buenos asuntos, había unos más en proyección, muy buenos, ¿verdad? Entonces, y de pronto, el 19 de septiembre, a las 7:19 hay un terremoto, me quedo sin casa habitación, el departamento donde vivíamos. Ese edificio no se cayó porque era de una planta baja y primer piso, pero todo estaba cuarteado, entraba la luz por las paredes, ¿verdad? Y el edificio donde estaba el despacho, los 2 últimos pisos se colapsaron, se vinieron abajo, quedó totalmente inservible. El elevador no servía, la escalera era muy reducida, Entonces me quedo sin despacho el 19 de septiembre, ¿verdad? Sin nada, ahora sin despacho y sin departamento donde vivir. Y entonces tenemos que ver si podíamos volver a rentar departamento, las rentas se fueron a las nubes, me voy a Tehuacán unos días,
Hay un amigo mío muy querido, don Moisés Flores, que ya falleció, me dice que tiene una casa en Puebla que me la puede rentar. ¿Por qué no te vienes a Puebla? Está cerca de Tehuacán, está cerca de México. Y yo digo, además en Puebla hay tribunal, en Puebla hay IMSS, creo que sí. Entonces, la gente aquí es muy cerrada, todos quieren ubicarte. Tú eres de los Ponce de tal, tú eres de los Ponce del otro, o tú eres de los Ponce de León. No. Entonces es muy difícil Puebla, muy cerrada. A lo mejor hoy después del terremoto ya con más gente fuera, ya es un poco menos, pero sí es difícil Puebla, muy difícil Puebla. También muy agarrados para pagar. Por eso nuestro despacho es nacional, por eso tenemos clientes en todo el país, no dependemos de Puebla. Nuestro despacho siempre ha sido a nivel nacional, porque me tardé un año en conseguir, y además son súper agarrados, todo quieren pagar poquito y en abonos, ¿sí? No, así pasaron las cosas. Bueno, cuando viene el terremoto, me quedo sin departamento, me quedo sin casa, sin dinero, con mis hijos, gracias a Dios, todos, mi esposa y mis hijos sanos y salvos, y mi cochecito en buenas condiciones. Una persona que vivía en la calle donde yo tenía mi departamento, me hacía el favor de lavarme mi coche. Entonces, cuando yo salía, ya mi coche estaba limpiecito. Y ese día lo lavó, pero se lo llevó así abajo de su edificio, ahí lo puso y ahí lo lavó. Y en el terremoto ese edificio casi se cae. Entonces, y cuando yo llego a Puebla, a Tehuacán, Puebla, unos días, porque un día me fui a casa de mi tía Lucy, y después me fui cuando vi que esto iba para largo, me fui a Tehuacán, a casa de mi hermana, con mi mamá, y ahí, como no teníamos dinero, empecé a visitar contadores, ¿y qué creen? Empecé a tener dinero, empecé a cobrar. Eso me permitió rentar el departamento de Puebla, componerlo, pintarlo, acondicionarlo, pagar la mudanza. Iba yo casi diario de Tehuacán a Puebla porque yo tenía dinero gracias a la posición. Bueno, pero en ninguno de esos momentos que no tenía departamento, que no tenía, dedicarme a otra cosa, ¿verdad? Nunca. Entonces, como todos hemos tenido momentos muy difíciles pero nunca hemos querido dejar la profesión. Otra cosa importante, el gobierno obviamente no me quiere, el gobierno ha intentado asesinarme a mí y a mi familia, tengo yo documentados 20 atentados o más, nunca nos ha tocado un pelo, porque por encima del gobierno y de otros intereses oscuros está la voluntad de mi padre, y hasta el día de hoy todos estamos vivitos y coleando, sin jamás haber sufrido un problema de ninguna naturaleza. Quiero comentar, aquí en Puebla, cuando me llegó la visita, yo empecé a presentar denuncias en 93 contra autoridades, contra todo el mundo, certificadas de las actas, de la orden, del citatorio, de documentos, ¿sí está claro? Entonces, una alumna que tenía yo en la Libre de Derecho, su papá era notario. Aquí en Puebla tiene su despacho, allá por el Cerro de la Paz, ¿verdad? Ahí lo tenía. Entonces, él era con él, por la hija, yo iba con él para que me certificara mis copias, ¿verdad? Al poco tiempo, como al mes, algo así, yo necesitaba copias y empecé a buscarlo y ya no me contestó y no me tomaba la llamada y no me devolvía la llamada, ¿verdad? Hasta que me enteré que él decía que él no... Busqué a otra persona, otro notario, y el otro me empezó a sacar mis copias, ¿verdad? Él ya no quiso certificarme copias porque no quería ningún problema. Al medio año, esto no lo comento sino como algo que lo que te va a pasar no porque seas valiente o seas miedoso. Lo que te va a pasar porque te tiene que pasar. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, resulta que de pronto me entero que su hijo fue baleado en la Ciudad de México en un asalto y quedó, pues de momento, menos con un hijo, ¿no? ¿Verdad? Preparado otro problema en donde su hijo estuvo entre la vida y la muerte, fue balaceado. ¿Sí está claro? ¿Verdad? Y yo,
que el gobierno me ha querido matar intencionalmente, que tengo documentados 20 atentados, ¿verdad? Ni un rasguño, ni mis hijos ni yo. No porque me hayan tenido conmiseración, no porque me hayan perdonado, porque aunque lo han querido, no han podido, porque por encima del poder del gobierno estaba el poder de Dios, ¿sí? Nosotros siempre decimos que el poder del gobierno comparado con el poder de Dios y que hemos tenido crisis tremendas económicas, ¿verdad? Cuando apenas se alcanza para los gastos, ¿verdad? ¿Qué he hecho? Estudio y estudio y estudio. Estudiando se me olvidan los problemas y aprendo. ¿Sí? Entonces, cuando el gobierno me provoca crisis, y los masones y todos ellos que se ponen para que yo no tenga trabajo, ¿qué hago yo? Estudiamente definido todo. Creo que desde antes, porque por ejemplo el libro de los 7 pecados capitales, que hablo de consecuencias de no tener el domicilio fiscal, fue en 2007 publicado, o sea que yo ya en una crisis anterior había estudiado todo el código. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una crisis de dinero? A estudiar, a generar, a hacer libros, ¿sí me explico? A hacer mucho, sobre todo a aprender más, ¿sí? A conocer, a leer, a checar los que están en la cárcel, los listados del SAT, las estadísticas del SAT, la ley antilavado, todo, estudiar, llenar mi mercancía de bodega y desde luego genero no cosa, no, sino a trabajar, a trabajar. Además yo vengo de familias muy inteligentes que nos enseñaron a no aparentar, a no vivir de la apariencia y a que si tengo, lo compro. Y si no tengo, pues me pongo a trabajar para tener y después lo compro, ¿sí? Nos enseñaron desde pequeños a no deber ni un peso. Lo tengo, lo compro. No lo tengo, no pido fiado. Yo no manejo tarjetas de crédito, ¿sí está claro? Entonces, en las crisis que hemos tenido, ¿por qué subsisto? Entonces, al no tener deudas, cualquier crisis se puede superar, ¿sí? En cambio, cuando uno tiene deudas y además debes, no, y además tienes una crisis, no, pierdes la casa, pierdes el terreno, pierdes el edificio, pierdes todo, ¿sí? Entonces, yo vengo de familias muy inteligentes, muy triunfadoras económicamente, millonarias, ¿verdad? Y nos enseñaron exactamente eso. Si tienes, me decía mi abuelito, dice, si no te desnudan en la calle, tus acreedores, entonces tenemos esa ventaja, hace sin tanto lujo, ¿verdad? Entonces, en las crisis no tengo deudas, con lo poco que entra, pagamos los gastos del despacho, subsistimos y estudiar, y estudiar, y estudiar, ¿sí? Entonces, siempre que hay una mala crisis, lo que hago es no preocuparme, no ocuparme, y siempre salimos fortalecidos, porque siempre salimos sabiendo más, con más servicios, etcétera, etcétera, y siempre hay mexicanos inteligentes, dignos, que se saben defender, ¿verdad? Que tienen dinero y que pagan lo justo, y siempre hemos tenido, pues seguiremos teniendo clientes. Pues si no hay clase media, pues estaré en la miseria con todos ustedes, ¿verdad? Pero bien, esperemos que no. Por eso, señores, ya vimos que López Obrador quiere acabar con la clase media. ¿Cómo va a acabar con la clase media? Quitándoles sus bienes para que pasen a la miseria. ¿Cómo les va a quitar sus bienes? Con cuestiones fiscales. Por eso, estimados amigos, ¿quieres que subsista la clase media? Pon tu granito de arena. ¿Cómo? Pues cuida tu situación fiscal personal, porque si tú estás chueco y eres de la clase media, te van a dejar. López Obrador, y evitar que desaparezca la clase media no es suficiente con marchas, con protestas, con comunicados, con criticarlo en videos. No es necesario eso. Tenemos que tener una situación fiscal impecable, personal, para que nunca nos quite el gobierno nuestras propiedades. Muy bien, entonces, esa sería nunca hemos pensado en dejar de ser abogados. ¿Qué opina de los planes no tan buenos que se tienen para México y en el trabajo sucio que tiene que realizar en este sexenio López Obrador es quitarnos todas las propiedades? Para eso, los otros esclavos, Peña, Calderón, Fox, Cedillo,
Salinas, de la Madrid, López Portillo y Echeverría, ellos han trabajado en toda una estructura legal que les permite quitarnos nuestro patrimonio. Todos son esclavos del gran capital, todos hicieron en su momento lo que tenían que hacer y todos colaboraron para que hoy AMLO tenga las condiciones de fastidiarnos a todos. Y se siente tan seguro AMLO que lo dice abiertamente, porque sabe que todos estamos chuecos, ¿sí está claro? Entonces lo puede hacer, puede acabar con la clase media. Entonces, puede hacerlo, pero esa es su intención, entre comillas, oposición, que todos son hermanos. No. ¿Cómo lo podemos hacer? Que cada quien tenga una situación fiscal impecable, que evite que le quiten su patrimonio. ¿Sí está claro? Por eso la labor de los abogados y de los contadores es sumamente importante. Tienen que ser fiscalistas para que ayuden a los mexicanos a conservar su patrimonio y libertad. ¿Cómo? Ayudándolos a que tengan una situación fiscal impecable. ¿Sí está claro? Pero si todos los mexicanos tenemos una situación fiscal chueca, irregular, nos van a quitar a todos. Y nos quitan a todos fácilmente porque no te agarran en montón. No. Podemos reunirnos el próximo martes a las 11 y te agarran solito. Y ahí solito, estás mal aquí, compraste facturas, y otro, chueco. ¿O por qué pagó FEMSA? Pues porque estaba chueca. ¿Por qué pagó Slim? Pues porque estaba chueco. ¿Por qué pagó Valles? Porque estaba chueco. Y de Slim es una de las personas más detestables por mí. Más detestables por mí, porque es una persona totalmente materialista. Es una persona, ya lo vimos, ya vimos la calidad de su trabajo allá en la línea 12 del metro, por ahorrar costos, vean lo que pasó, ¿verdad? Pero además, han ido a Sambors, son de los trabajadores más explotados, ¿están? Pero Slim es una persona realmente con muy poca calidad humana. Ya se acerca el día en que parta de este mundo y el cambio para él va a ser brutal. Porque de llevar una vida aquí casi de Dios, así con todo el poder, que se traslada en helicóptero, que casi todo el lujo, el día que dé su última exhalación, espíritu, sin nada material, y va a nada más quedar su miseria humana. Pobrecito. Pero en fin, entonces la única forma en lo que nosotros podemos defendernos es salvamos. Pero si todos estamos chuecos y me quitan a mí y a ti, y a ti, y a ti, la 4T va a lograr que toda la clase media pase a la miseria. Por eso yo le agradezco infinitamente a Dios que me haya permitido ser fiscalista. Por eso, yo lo noté, yo lo detecté desde el principio. Que mi labor aquí era ayudar a los mexicanos a que conservaran su patrimonio. Y si para eso expongo mi vida, si para eso molesto a los poderosos, si para eso molesto al SAT, al presidente, al secretario de Hacienda, al del SAT, al fiscal general, a los masones que son los servicios. Estoy aquí, le voy a echar ganas, para que cuando llegue yo ante mi Creador, bueno, pues no llegue yo así tan cabizbajo, por lo menos algo hice, ¿no? Muy bien. A mí no me va a juzgar Dios por si me hicieron caso ustedes o no. Él no va a decir, no, pues si nadie te hizo caso, nadie hizo lo que tú... No, ahí me va a juzgar por lo que yo hice. Por eso yo hago mi parte. Ya. El resultado se lo dejo a Dios y a los demás, ¿verdad? Por eso yo digo, con uno que me hiciera caso, con ese único, ¿verdad? Yo me doy por satisfecho. ¿Qué opina de que en las universidades el código fiscal o lo enseñan muy superficiales? Mexicanas, tanto privadas como públicas, están aglutinadas en organismos mundiales que son los que van dictando lo que en las universidades de todos los países se debe enseñar. ¿Sí está claro? Entonces los programas de las universidades mexicanas son diseñados en el extranjero, en esos organismos multinacionales, tienen que ajustarse a ellos. ¿Sí está claro? Y obviamente los organismos mundiales indican que se enseñe lo que no pueda ser usado en contra del gran capital mundial, ¿verdad? Por eso se impide que los muy pobres estudien, porque alguien que conoció la pobreza, ¿para qué andamos con problemas de que un pobre culto al rato esté generándonos problemas para ayudar? No, los pobres mejor que se queden pobres, ¿sí está claro? Pues entonces, se enseña en México lo que se acuerda a nivel global,
¿verdad? Y desde luego se debe enseñar lo que es inofensivo para el gran capital mundial. Por eso, como saben que el Código Fiscal de la Federación puede ser el conocimiento del código puede generar problemas, eso se elimina por completo, tanto de contadores como de abogados, y desde luego de eso no se habla ni en las maestrías ni en los doctorados, porque todos los programas de licenciaturas, gran comendador de la Gran Logia de México del rito escocés, ¿verdad? Él abiertamente dice que los masones están en todas las universidades públicas y privadas, Entonces, pues, aparte de que los programas nos los mandan del extranjero a las universidades públicas y privadas, además, ahí dentro de cada universidad hay masones vigilando que se cumpla puntualmente con eso, ¿sí está claro? Por eso, de pronto, yo era invitado a universidades a dar conferencias como no tienen idea. Ahí tenemos en el canal de YouTube una conferencia que di el 7 de diciembre, invitado por una universidad, abarrotada la universidad, abarrotado el recinto, ¿verdad? Ustedes la pueden consultar, la pueden ver, ¿verdad? Pero conforme empiezan la nueva idea de globalizar ya y se acelera, pues empiezan a dominar a las universidades, ¿verdad? Y entonces obviamente las invitaciones se reducen considerablemente, y yo muchas veces que fui invitado a una universidad, pues yo me daba cuenta cómo los que estaban a mi lado estaban arrepentidos de que me invitaron a dar la plática. Bueno, pero a mí me invitaron a hablar, bueno, pues yo digo lo que quiero, yo no voy a estar aquí. Yo no vine a agradar a esa persona que era político. No me acuerdo su nombre. Tengo el video y a ver si lo compartimos un ratito en algún día, ¿verdad? No, pues estaba incomodísimo porque yo hablaba de los abusos de la autoridad, de esto y del otro, y no, pues estaba sumamente arrepentido. A ver si un día ponemos un pedacito de ese video para que vean nada más los gestos que hacía. Y yo me daba cuenta, pero yo tengo más compromiso con el que me está escuchando que con el que me invitó. ¿Sí está claro? Entonces, porque aunque no me hagan caso, que lo escuchen por lo menos, que sepan que hay otra opción, y bueno, con uno que me haga caso, con eso es suficiente, ¿sí? En cuanto a los colegios de contadores públicos, pasa lo mismo. Todos los se dan las políticas, lo que deben de capacitarse, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en los colegios se enseñan lo que no sirve, y lo que sirve, eso no lo enseñan, ¿sí está claro? Entonces, por eso, si tú quieres ser asesor fiscal, ser experto en proteger, defender y conservar el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes, tienes que ser autodidacta. Nadie puede hacer el trabajo por ti. Tú eres el que tiene que trabajar horas, el que tiene que leer esto, el que tiene que analizarlo, el que tiene que saber la esencia de este párrafo. Ya que le dices a y tomar notas, para que te acuerdas de dónde estaba esto y no tienes ningún registro de lo que has aprendido. Por eso hay que escribir siempre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso. Bien, Said Guerrero, desde luego estaría excelente transmitir una conferencia con usted el jueves 1 de julio, abogado. ¿Hay algún libro que pudiera recomendar de acuerdo a su experiencia que nos ayude a digerir mejor el Código Fiscal, puesto que, como ha comentado en sus cursos, resulta más útil analizarlo por temas que artículo por artículo? Todos nuestros libros hablan de Código Fiscal de la Federación, hablan de ese tema. Por ejemplo, nuestro libro La trampa de las facturas compradas, Todos los artículos que hablan de ese tema, allí están. Por ejemplo, vamos a mencionar uno que nadie menciona. Artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla de dividendos. Allá por su cuarto o quinto párrafo, bueno, pero ¿para qué estoy inventando si aquí tengo mi código? Artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esto viene en el libro, y esto no lo ha dicho nadie. Muchas veces, siempre que me escuchas, vas a escuchar, lo que yo digo no lo escuchas ni en la universidad, ni en la licenciatura, ni en la especialidad, ni en el doctorado, ni en cursos del colegios de contadores, ni en Conferencia Nacional de la Contaduría Pública.
en Acapulco, ni ahí lo vas a escuchar. ¿Sí está claro? Nunca, ¿verdad? Y lo que yo digo no te lo van a decir ni licenciados, ni contadores, ni maestros, ni doctores. ¿Sí está aquí? Nadie, ¿verdad? Esto nadie te lo ha dicho. Vamos a ver. Forma de que conozcas lo que está en la ley. Porque si tú estás esperando que te lo digan, no te lo van a decir porque eso está prohibido en México. Está prohibido que te enseñen lo útil. Que te enseñen tonterías, sí, ¿verdad? Eso sí, pero no lo útil. Entonces dice el segundo, tercero, quinto párrafo del artículo 140 de la Ley de Renta dice: para los efectos de este artículo también se consideran dividendos o utilidades distribuidos los siguientes, o sea, dividendos fictos, los siguientes. Y luego llegamos a la fracción cuarta, óiganlo bien, fracción cuarta, o las compras no realizadas e indebidamente registradas. Cuando tú compras una factura falsa, ¿verdad? Esa factura falsa ampara operaciones inexistentes, simuladas o actos falsos. O sea, no se realizaron, si está claro. Si tú un comprobante fiscal comprado, falso, que ampara una operación no realizada, lo registras en tu contabilidad, aparece en tus balanzas, en tu libro diario, en tu liquidez. ¿Sí está claro? Y después lo deduces. Ese comprobante se considera dividendo ficto. ¿Sí está claro? Si es persona moral el que compró el comprobante. ¿Sí está claro? Entonces, repito, para efectos de este artículo también se consideran dividendos o utilidades distribuidos los siguientes. Fracción cuarta, las compras no realizadas e indebidamente registradas en contabilidad. Entonces, un contribuyente, persona moral, que compró 10 millones de facturas y que las registró en contabilidad y después las dedujo, cuando la autoridad lo revise, no nada, etcétera, etcétera, sino que además, si la autoridad quiere, le podrá cobrar ISR, dividendos, responsabilidad solidaria. ¿Sí está claro? Creo que la tasa es como del 40%, entonces si compró 10 millones de pesos de facturas, pues nada más de ISR, dividendos serían 4 millones de pesos, ¿verdad? Esto lo sabe la autoridad, esto lo sabe el gran capital mundial y esto se va a aplicar, ¿verdad? Pero esto no lo deben saber los particulares, ni los contadores, ni los abogados, menos los contribuyentes. Por eso no se debe de hablar, eso no se debe de hablar. La trampa de las facturas compradas, ¿verdad? En el libro de defraudación fiscal, todo lo que habla de defraudación fiscal y todo lo que tiene que ver con defraudación fiscal, por ejemplo, es un delito omitir presentar la declaración del ejercicio por más de 12 meses. Ese es delito, omitir presentar la declaración por más de 12 meses de un impuesto. ¿Sí está claro? Pero no nada más hablamos de eso, sino hablamos que cuando no presentas tu declaración del ejercicio, la caducidad se va a 10 años. O sea que alguien puede ser querellado en este momento porque no presentó la declaración del 2, va a 12 años. Pero además, ¿cómo le van a cobrar impuestos si no declaró? Bueno, pues el artículo 55, fracción primera, del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente. 55, fracción primera. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, sus ingresos y el valor de los actos o actividades por los que deban pagar contribuciones cuando, fracción primera, se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y aquí viene lo importante, omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Por ejemplo, un contribuyente no presentó la declaración del 2019 que debió presentar a más tardar el 31 de marzo o 30 de abril del 2020. Si hoy llega una revisión para revisar el 2019 y no presentó la declaración, como del día en que debió presentar la declaración, 31 de marzo o 30 de abril de 2020, al 18 de junio del 2021, ya pasó más de un año, la autoridad puede aplicarle la determinación presuntiva.
¿Y cómo le va a aplicar la determinación presuntiva? Bueno, pues el artículo 56 nos dice que para los efectos de la determinación presuntiva, que se trate indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos. Y luego nos dice la fracción 2, tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio correspondientes a cualquier contribución, sean del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que en su caso hubiera tenido con motivo del ejercicio. Bien, como no presentó la declaración del 2019 ya en la revisión, la autoridad puede decir, ¿sabes qué? No te vamos a revisar tu contabilidad, ni estados de cuenta, ni nada, no. Vamos a aplicarte la presuntiva y entonces se ponen a revisar de los últimos años en cuál ejercicio declaraste más, máxime que en 2019 ya la economía estaba de la fregada, ya 60 millones. ¿Sí está bien? Entonces, pues te vamos a aplicar la presuntiva y vamos a tomar en cuenta los ingresos que tuviste en 2014. Y entonces en 2019, en el que apenas si tuviste ingresos de 13 millones, te aplican una presuntiva con base en los 160 millones que cobraste en 2014, porque eso lo permite el artículo 56, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, todo esto viene en el delito de defraudación fiscal. O sea, no nada más te ponemos ahí el artículo, pues eso cualquiera lo puede hacer. No, te explicamos por qué no debes caer en ese delito, porque al rato, fíjate nada más, ni una venta hizo, ya no operaba nada de esto. O sea, no declaró, pero tampoco ganó un peso. O sea, la empresa estuvo totalmente inactiva. Le llega la revisión, le aplican la presuntiva con base en lo que declaró en otro año y al rato tiene un crédito. ¿Sí está claro? Y si el año que tomaron como base obtuvo 40 millones de pesos, bueno, pues el crédito viene como el impuesto omitido viene altísimo, ¿no? Simplemente 40 millones por el 30% serían 12 millones. 12 millones. Lo acusan de defraudación. ¿Cuál fue el monto de lo defraudado? 12 millones. Si en ese año ni siquiera tuvo un peso de ingreso, con un odio brutal hacia los mexicanos y con la única intención de quitarnos patrimonio, negocios, dinero y libertad. Que se moleste el gobierno, que se moleste el SAT, que se molestan los masones, me vale. Que me bloquean, a mí no me va a juzgar Dios por cuántos me escucharon. Me va a juzgar porque fue lo que yo hice, que fue lo que dije. Si está claro, entonces mi conciencia está totalmente tranquila, aunque me bloqueen, como lo está haciendo el gobierno, porque claro que lo que yo digo no lo deben de saber, no lo deben de saber los mexicanos porque se pueden salvar y no está en los planes del gran capital que los mexicanos se salven. Pero en fin, tenemos que decirlo. Entonces, ese libro es excelente porque te enseña muchísimas desde la zona miscelánea fiscal, ahí demostramos que eso es un engendro del derecho, eso es algo criminal, algo que no tiene razón de ser. Como un jefe del SAT ignorante legisla para todos nosotros cuando el poder legislativo reside en el Congreso de la Unión y además la Constitución señala que el poder legislativo no puede depositarse en una persona. Y bueno, es en un empleado de tercer, cuarto nivel que ni siquiera fue electo por el pueblo. Entonces, en ese libro demostramos todos los argumentos que demuestran que eso es ilegal e inconstitucional, además con agravios novedosos que nunca se han ventilado en el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Y que son totalmente fundados. La receta para convertirte en auténtico asesor fiscal. Es como si te dijéramos, ¿quieres hacer una buena paella? Bueno, el procedimiento es este es lo que tienes que hacer para que la paella salga exquisita. Entonces, ¿quieres ser asesor fiscal? Bueno, pues este es el caminito que tú tienes que seguir para que efectivamente seas un auténtico asesor fiscal. Desde luego, eso requiere de tu trabajo. El libro no va a hacer el trabajo por ti. El libro te da la pauta, pero tú tienes que hacer ese trabajo. De tal suerte que si alguien leyó el libro y no es asesor fiscal, bueno, que no me eche la culpa, se ponga a trabajar, que se ponga a leer. Tengo que hablar así, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que los únicos que podemos dirigir nuestra vida es cada uno de nosotros. Habla de que nosotros debemos defender a los contribuyentes, no ya que los violaron, no ya que abusaron de él, sino que debemos defenderlos para que no abusen de ellos, para que no los violen, para que no les embarguen, para que no les inmovilicen cuentas, para que no les restringan el sello
el certificado de sellos digitales, para que no los investiguen ministerialmente, para que no los sentencien, los procesen. La defensa debe ser preventiva. Mi asesoría persigue que mi cliente nunca tenga un problema fiscal, porque todo esté en orden. Y no quiero andar defendiendo a contribuyentes ya lastimados. Siempre, aunque ya estén en pésimas condiciones, se les puede salvar algo. Puede uno evitarles que abusen exageradamente de ellos, ¿verdad? Pero lo ideal es que a tus clientes no te los toquen, y eso lo puedes hacer si conoces toda la materia fiscal, desde luego. Bien. Entonces, recomiendo mis 5 libros. Aclaro que no es una promoción de mis libros. Yo por un asunto puedo cobrar 1000 veces más de lo que puedo ganar vendiendo toda la edición de un libro, ¿sí? Eso lo hacemos para compartir con los demás. La lectura no es algo muy llamativo para los mexicanos, pero sí recomiendo los libros, porque exactamente los libros te pueden ahorrar miles y miles de horas de estudio y pueden acelerar que conozcas el código fiscal. Esto es, si tú te pones a leer el código y tomar apuntes, a lo mejor te vas a tardar 7 años. Bueno, pues en el libro ya está todo en orden por tema. De este libro ya te lo trae digerido. Este otro te trae otro punto. Este otro te trae otro punto. Entonces, lo que pudiste tardarte 7 años, a lo mejor lo puedes hacer en 1 año. ¿Sí está claro? Esa es la ventaja de los libros. Muy bien. Espero que lo que nosotros hemos dicho el día de hoy les sirva para adquirir nuevos hábitos que provoquen que la profesión de contador o de abogado se maneje de mejor manera, para que realmente actuemos como asesores fiscales, que protejamos, defendamos y conservemos con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de los mexicanos. Presupuesto indispensable para que todos nosotros llevemos una existencia digna de seres humanos. Bien, estimados amigos, bueno, pues para resolver un problema es conocer el problema. No por encimita, no. Conocer el problema. Eso se hace en medicina. Oiga, doctor, fíjese usted que tengo un dolor aquí. Pues el doctor, a ver, voltéese y te aprieta, siente usted esto, siente el otro, te empieza a hacer otras preguntas, se le ha ido el sueño, usted va al baño más seguido, la orina le sale más, o sea, te empieza a hacer un chequeo, ¿no? Porque quiere conocer el problema. Si después de que te hace un chequeo ahí, te revisa y tiene dudas, ¿sabe qué? Le voy a encargar estudios de laboratorio, y se va a traer unas placas para que vea yo mejor. Bien. Ahí vas con tus laboratorios y con tus placas. ¿Sabe qué? Yo creo que vamos a hacer hay que tomarle una tomografía. Hay que tomarle una tomografía que sea así, que sea allá, ¿sí? Y ya que conoció el problema, ahora sí, ¿viene el tratamiento o viene la intervención quirúrgica? ¿Sí está claro? Un problema fiscal es exactamente igual. Me empieza a platicar, entonces yo tengo que empezar a preguntar. Me quedan dudas. A ver, quiero ver esto y quiero ver esto. Los veo, me quedan dudas. Bueno, a ver, ahora quiero ver esto y esto. Y así hasta que conocemos el problema. Y una vez que lo conocemos totalmente, bueno, ahora sí ya podemos dar la solución. Pero todavía no, porque hay que ver al contribuyente, cómo está él. A ver, ya se hicieron los estudios y resulta que hay que intervenirlo y que la recuperación es de 4 meses. Y resulta que el pacientito tiene 99 años, ¿verdad? ¿Para qué más sufrimiento a esa edad? O no, su sangre no coagula. Pues ¿cómo lo vamos a operar si no coagula? Entonces fíjense cómo no nada más conocer el problema, sino hay que conocer al contribuyente, al paciente, ¿sí? Entonces, por eso, en la próxima plática vamos a hablar cómo se conoce un problema.
Ya conocemos todo el código, conocemos todo el problema, ya nomás nos falta conocer al cliente para que ahora sí demos la solución. Muy bien, estimados amigos, pues yo les agradezco infinitamente su presencia con nosotros. Espero que lo que decimos en esta plática les sirva. La idea es dar sugerencias, recomendaciones. Consecuencia de ello, protejamos, defendamos y conservamos nuestro patrimonio para seguir llevando una existencia digna de seres humanos. Sean muy felices, pasen un excelente fin de semana, disfruten la vida con intensidad y si Dios lo permite, estaremos con ustedes en la próxima emisión en 15 días más. Gracias, buenas tardes.